Profesores universitarios de Reddit, ¿cuál es su historia de me sorprende que hayas pasado de la secundaria? No soy profesor universitario, pero trabajé en el centro de escritura de mi universidad durante un tiempo. Una chica vino con una bibliografía de un trabajo de investigación en la que aparecía mi madre como fuente varias veces. Cuando la presioné, me dijo que su madre lo buscaba todo, y se lo enviaba a ella y ella simplemente lo ponía en el trabajo. Me dijo que siempre lo había hecho así. Eso es impresionante. Me imaginaba no tanto que su madre buscara las cosas, sino que simplemente le preguntaba a su madre sobre los hechos. ¿Cómo era la vida en los años 80? Sexo, drogas y rock and roll. ¿Y dirías que había un gran movimiento de contracultura en los 80? Oh, definitivamente. Fue sin duda porque tener varias líneas telefónicas en la casa era cada vez más común, por lo que los niños podían hablar entre sí directamente. Los padres no tenían ni idea de quiénes eran los amigos de sus hijos. Gracias mamá. Debido a la caída de los costes de los servicios telefónicos de línea fija, los niños y adolescentes de los 80 podían comunicarse entre sí directamente sin necesidad de que los padres los investigaran. Mamá, 2021. Yo no, pero una amiga que daba clases en el departamento de política recibió un trabajo sobre la guerra de los gorilas en Sudamérica. Estaba tan mal escrito que no pude saber si era una errata, o si realmente pensaban que Colombia había sido invadida por una revolución al estilo del planeta de los simios. Una vez recibí una redacción de examen que mencionaba lo mucho que Mandela odiaba a los judíos. Después de rascarme un poco la cabeza y preguntarme si había pasado por alto algunos signos evidentes de su antisemitismo, me di cuenta de que se refería a Mengele. Como Joseph Mengele, el ángel de la muerte nazi. Es difícil pensar en una persona peor con la que podría haberlo confundido. Parece que podría ser un autocorrector. Era un ensayo escrito a mano. Ha habido un número inquietantemente alto de estudiantes de una carrera de música basada en la interpretación que no sabían leer música. No se trata de musicólogos o compositores conceptuales que, en teoría, podrían salirse con la suya. No, eran personas que se presentaban esperando estudiar interpretación clásica occidental. Incluso hubo una vez un estudiante de maestría. En el último año del instituto tuve que intervenir durante un examen práctico cuando un estudiante intentó calentar una placa de Petri de plástico con agua utilizando la llama azul de un mechero Bunsen. Ese alumno es ahora profesor de educación física. Una vez tuve unas gemelas idénticas que entregaron ensayos idénticos. Ambos fueron plagiados directamente de una búsqueda en Google y recibieron idénticos ceros. En mi primer año de docencia tuve un alumno que había suspendido el año anterior por faltar a demasiados laboratorios de cocina, y no a entregar la mitad de las tareas. Había reescrito el plan de estudios y las tareas. Me di cuenta de que este estudiante no había entregado ciertas cosas y se había saltado mis clases, así que decidí tener una charla con él. Pensaban que sus notas de ese semestre se acumulaban con las del año anterior, con un plan de estudios diferente, tareas diferentes y un profesor diferente, así que solo tenían que recuperar las notas suficientes para aprobar. Se trata de un programa de posgrado. Tenía una licenciatura en dietética. No soy profesor, pero en la licenciatura tuve un curso de sociología en el que teníamos que hacer una presentación en grupo sobre diferentes tipos de estructuras familiares. Nos dividimos el trabajo encargando a cada miembro del grupo que creara una diapositiva sobre un subtema para nuestro PowerPoint. Cuando llegó el momento de la práctica, hice que todos me enviaran sus diapositivas para que pudiera reunirlas en un solo archivo. Enseguida me di cuenta de que algo no encajaba cuando la diapositiva de un miembro del grupo tenía frases como, el sufragio femenino ha destruido la estructura familiar americana, y el feminismo ha alejado a las mujeres de su naturaleza naturalmente obediente. ¿Qué? Le pedí al miembro del grupo que se reuniera conmigo para preguntarle por qué demonios su diapositiva era una perorata misógina, especialmente para una presentación conjunta en un grupo de 4 mujeres en una escuela bastante liberal. Incluso si él creía esta mierda, es imposible que pensara que no le iba a salir el tiro por la culata en una presentación delante de toda la clase. Bueno, me reuní con él y admitió tímidamente que solo había buscado en Google la estructura de la familia americana, y copiado y pegado de la primera página web que vio. No se dio cuenta de que era ofensivo. No había leído nada de la diapositiva que acababa de enviar al grupo para presentar. Al principio no le creí, pero encontré el sitio web que utilizó y, literalmente, solo copió del sitio web personal de algún incel enojado al azar. Era una nota de grupo, así que acabé haciendo sus diapositivas por él. Leyó lo que le di textualmente y obtuvimos un sobresaliente. Tomé la nota y me sentí aliviado de no volver a trabajar con él. No es exactamente copiar y pegar, pero mi profesor de francés en la escuela secundaria nos contó una vez cómo un estudiante utilizó Google Translate para escribir su ensayo en francés.
excepto que aparentemente no comprobó en qué idioma lo puso, y entregó un ensayo entero escrito en un español muy pobre. Esto debe ser un problema común de los estudiantes tontos, ya que he escuchado historias similares de otros profesores de idiomas. No soy profesor, pero en la licenciatura estaba tomando un curso de historia americana. Nuestra profesora era de Maryland y probablemente tenía unos 40 años. Un chico le preguntó si era una de las supervivientes de Pearl Harbor. Él no podía entender el hecho de que ella no estaba viva en ese momento, y que Pearl Harbor no era un puerto en Maryland. No soy profesor, pero como un estudiante de primer año de la universidad tomé inglés avanzado con un estudiante que no sabía cómo escribir un trabajo de investigación o incluso posiblemente leer, no sé. Cuando me di cuenta de que no sabía investigar, le di mis fuentes y le mostré cómo navegar por ellas. La siguiente clase, en la que se suponía que debíamos editar los borradores de cada uno, le di mi trabajo para que lo editara, me lo devolvió después de 10 segundos sin leerlo y dijo que estaba bien. Luego me entregó su papel y era solo una lista de fechas al azar. Siento tu dolor. Una vez cometí el error de dejarle a una compañera de clase mi trabajo terminado para ver la estructura y cómo organizar las fuentes. Copió todo mi trabajo y cambió 2 o 3 palabras porque no sabía cómo hacerlo por su cuenta y no quería intentarlo. Tuve que enviar un correo electrónico a nuestro profesor con la prueba de que era mi trabajo y toda la situación fue un desastre. Nunca lo volví a hacer. Ella me hizo desarrollar algunos problemas serios de confianza. Mi esposa ha tenido múltiples estudiantes que son fundamentalmente analfabetos tecnológicos. Numerosos estudiantes no tenían ni idea de cómo utilizar gordo Excel, incluyendo uno que utilizaba su correo electrónico como procesador de textos. La universidad proporciona a los estudiantes Office. También ha habido estudiantes que tienen dificultades para instalar programas en los ordenadores. Lo que es desconcertante es que se está convirtiendo en un problema cada vez más común. Como un millennial mayor, la idea de que los niños son cada vez menos competentes tecnológicamente es muy extraña. Por desgracia, no me sorprende. Cuando estaba en la uni teníamos una clase de IT101 que me aburría hasta la saciedad porque he estado trasteando con los PCS desde que era un niño. Gracias por eso, papá. Sin embargo, para muchos de mis compañeros esta clase era claramente vital porque no entendían nada de cómo hacer cosas extremadamente básicas. Por ejemplo, un ejercicio que teníamos que hacer era este. 1. Crear una carpeta. 2. En dicha carpeta crear 3 carpetas. 3. Dejar la primera vacía, poner una imagen llamada image.jpg en la segunda, y un archivo de texto llamado text.txt en la última. 4. Comprimir toda la estructura en un archivo zip, y enviarlo al profesor por correo electrónico, en general algo que te lleva 3 minutos, 5 si triplicas las cosas como hago yo. Pues bien, al final de la clase, 1 hora y media de duración, muchos de mis compañeros aún no habían terminado el ejercicio ya que no sabían cómo abrir el Paint para crear el archivo de imagen, cómo acceder al menú contextual, etc. La cosa es que me gradué en 2017, no en 1987. Se podría pensar que dominan esas cosas a la perfección y sin embargo, doy clases en un colegio comunitario que no exige un título de secundaria para asistir, así que he visto muchas cosas. La mayoría son hablantes nativos de inglés que son prácticamente analfabetos. No tienen ninguna capacidad de abstracción ni de pensamiento crítico. Una escribió un trabajo sobre las causas de los juicios a las brujas de Salem. Se puso del lado de los acusadores porque había visto algunas cosas, claramente sin entender la tarea. Otro insistió en que aprobara cada palabra que escribía para asegurarse de que lo estaba haciendo bien, cuando en realidad quería que le diera respuestas ya que no había hecho la lectura. Otro escribió en un foro de discusión sobre el señor de las moscas. Me gusta cómo salvaron a todas las moscas. Esa fue mi parte favorita. Si has leído el libro, puedes adivinar la expresión de mi cara. Desgraciadamente, fui amigo de una chica que escribió un informe sobre los niños salvajes como tu chico de las moscas. Lo peor es que no me creyó cuando yo, un chico que realmente había leído el libro, le dije que no había ninguna parte del libro en la que se disfrazaran y actuaran como nobles para entrar en algún sitio. Además, toda mi clase, y aparentemente el profesor, pensaba que al final del libro se escapan a América. Alguien incluso citó que habían dicho varias veces en el libro que querían ir a América. Van a Finlandia. Van muy específicamente, y explícitamente, a Finlandia al final. Realmente no sé cómo básicamente nadie más en mi clase terminó el libro. Una vez pasé 1 hora explicando a un joven universitario que un número par es divisible por 2. Durante un par de años di clases a estudiantes universitarios de primer año en un programa de ingeniería, la mayoría de los cuales no sabían hacer conversiones de unidades. Ni siquiera, como, pulgadas a centímetros. Repito, universidad, ingeniería. Mi ex era ingeniero.
Más o menos dejaron entrar a todo el mundo en el programa, y en las clases difíciles solo para cobrar la matrícula y dejarlos fracasar. Ellos se enorgullecían de lo difícil de que es la escuela, pero en realidad solo fue rellenada por personas que no deberían haber sido aceptados. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.